Bueno, muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de comenzar quisiera decirles que me traje no sé si la cámara lo ve allí, pero me traje un compañero, me traje una vasija, un recordatorio. Eso es un recordatorio para mí y luego lo será para ustedes. Darle las gracias a ustedes, hermanos, iglesia, por sus oraciones. No es un momento fácil familiarmente, es bastante difícil, pero hace un mes, recuerdan que yo hablé acerca, precisamente tocar el tema del sufrimiento y que en cualquier momento uno puede, lo hablaba incluso esa misma semana con Brigitte acerca de situaciones, con Dani, hermanos que durante esa semana después de que prediqué manifestaban que pasando por unas situaciones difíciles y uno dice, bueno, ¿en qué momento me tocará a mí? Y bueno, entonces, y yo sé que hay otros hermanos en la iglesia que están pasando también por situaciones difíciles, complicadas, con familiares, y yo ahorita le oraba al Señor y usted dice, ay, ¿por qué ora así? Y yo, Señor, pasa de mí esta copa, o sea, Señor, yo no quiero sentir esta angustia, yo no quiero sentir este dolor, yo no quiero sentir esta aflicción en mi corazón. Y inmediatamente el Señor me recordaba a Cristo allí en el Calvario, perdón, allí en el monte de Getsemaní, en el huerto, diciéndole, Padre, pasa de mí esta copa. Entonces pensaba en Él y pensaba en mí, y yo digo, Señor, usted lo que está permitiendo es participar un poquito de esos sufrimientos que son normales, pero juntamente con el Señor, juntamente con Cristo, es muy diferente. Entonces uno siempre quiere huir al dolor, siempre quiere huir a la angustia, uno quiere escapar a los sufrimientos y el Señor los permite. Amén. Entonces quiero invitarlos, estamos en la segunda carta de Corintios. Hoy vamos a estar en el capítulo 4, versículos del 1 al 12. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Bueno, también aprovecho para las personas que nos están viendo o estarán viendo la transmisión, que el Señor les bendiga y que Dios permita que esta palabra hable a su corazón, que atraviese su corazón, que transforme su vida y la de su familia. Entonces, bueno, ya estamos allí. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Según de Corintios capítulo 4 del 1 al 12. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está cubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Amén. El título de la enseñanza es Sublime Poder, y lo vamos a desarrollar en 2 puntos. Del versículo 1 al 6,
la imagen del glorioso evangelio. Ese es nuestro primer punto. Y el segundo punto va desde los versos 7 hasta el versículo 12 y lo he titulado Vasijas de barro. Entonces, título de la enseñanza, sublime poder, 2 puntos, y vamos a desarrollar el primero, la imagen del glorioso evangelio. Pero antes de eso, quisiera recordar, porque sé que hay algunas personas que apenas están escuchando o de pronto lo han olvidado y no tienen claras algunas cosas, pero no voy a profundizar porque ya nuestro pastor y hermano Ulises nos han explicado de manera muy clara qué es la situación que está viviendo allí Corintios. La iglesia de Corintios, que fue fundada por el mismo apóstol Pablo, ha venido pasando por diferentes problemáticas internas que ya han sido abordadas decididamente mediante cartas por el apóstol Pablo. Entonces no hay necesidad de recordar, había unas situaciones internas y Pablo en la primera epístola a los Corintios trata con esa situación. Pero a lo largo de esta epístola, la segunda, se ve que Pablo está preocupado por defender a la iglesia de unos maestros o superapóstoles. Esa es básicamente la situación que se ve a lo largo de todo 2 Corintios, que posiblemente han llegado de Jerusalén. Y ojo con esto, proyectaban ser mucho, mostraban tener un liderazgo caracterizado por el poder y la capacidad personal. Ellos estaban enseñando un evangelio distinto, ¿será que se le puede llamar evangelio? Y ponían en tela de juicio el ministerio del apóstol Pablo, que mostraba su debilidad, se presentaba como un hombre débil y por lo tanto su dependencia de Cristo. Con esta mente, entonces podremos entender mejor lo que dice aquí en los textos. Entonces vamos a empezar a desarrollarlos. Entonces tenemos el versículo 1, vamos a ir verso a verso. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Pablo reconoce que él es servidor del ministerio del Espíritu. Eso nos lo explicó el hermano Ulises en la enseñanza pasada del domingo. Él reconoce que que este evangelio, que este ministerio de vida, este ministerio de justicia, este ministerio de libertad y de Cristo nos hace justos delante de Dios. Y ojo, él hace parte de este ministerio no porque se hubiera autoproclamado, como muchos otros lo hacen y está ocurriendo aquí en este momento en Corintios. Y él entiende que no es porque lo merezca, porque él sabe bien que se merecía. Sabía que se merecía que Dios en este momento descargara su ira sobre él, porque él era un cruel perseguidor de la iglesia por un celo religioso, por su arrogancia, incluso por su soberbia, por todo su conocimiento, incluso se creía superior y creía que la iglesia, que los que seguían este camino de Jesús eran los que estaban equivocados y lo que merecían era morir, ser desechados, ser echados a la cárcel, ser arrastrados, o sea, se merecían lo peor por traicioneros. Él estaba convencido de esto. Pero el Padre, que es lo precioso de esto, pero el Padre que es infinitamente misericordioso, no le castiga. Por el contrario, le hace partícipe de su obra. O sea, eso de verdad es sorprendente de parte de nuestro Dios. Cómo el Señor, sabiendo cómo es aquí, cómo es el apóstol Pablo, lo que está haciendo, porque está yendo en contra de su iglesia, su amada iglesia, la que él compró con su propia sangre, él la está persiguiendo. ¿Y qué hace él? El Señor simplemente le muestra misericordia y le hace parte de su plan, de su obra y de este ministerio. Qué hermoso es el Señor, iglesia, ¿no? Segundo, vamos a pasar al verso 2. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Mire de las cosas que él está hablando, y eso tiene un propósito, el por qué está enunciando estas cosas. Entendiendo esta gracia, este gran amor que le ha sido dado a Pablo, con diligencia él procura apartarse de todo pecado, de toda maldad. O sea, él dice, renunciamos a todo lo vergonzoso. Obviamente él va apuntando a algo más, pero no está de más. ¿Acaso Pablo no se apartaba de todo peso, de todo pecado, de toda aquella cosa que pudiera ser estorbo para la obra del Señor? ¿Pero por qué lo hace? Porque él entendió que tiene un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, que no merecía la gracia y la misericordia del Señor y ahora está siendo usado. Entonces él dice, o sea,
cómo desaprovechar esta gran misericordia que el Señor está teniendo conmigo. Dicen, entonces él procura alejarse de todo lo vergonzoso. Además, procura alejarse de toda intención de engañar o hacer planes en secreto para sacar provecho de los hermanos, usando la bendita palabra del Señor con fines lucrativos. Lo cual es algo que estos falsos maestros, estos falsos apóstoles que se presentan muy intelectuales, que muestran, que proyectan ser mucho, que tienen un gran liderazgo, que son fuertes, que son grandemente bendecidos, que son prósperos y todo ese tipo de cosas. Por el contrario, el apóstol, él es diferente, él actúa diferente, él no va a usar la bendita palabra del Señor para ocultar sus verdaderas intenciones, que es lucrarse o sacar beneficio o sacar provecho de la iglesia por medio de la palabra del Señor. ¿Creen ustedes que eso lo vimos en este tiempo? Solo usted tiene la respuesta y lo sabe. Y si de pronto no lo sabe, quiero decirle que no solamente eso es un problema que se ve allí en Corintios, esto es un problema de la iglesia. Siempre van a venir esos falsos maestros, esos falsos apóstoles que se autoproclaman. Amén. Pablo sabe que el propósito del evangelio no es para su propio beneficio, es para mostrar a Cristo, quien puede salvar al pecador, y sabe también que Dios es omnipresente. Mire lo que él dice. ¿Por qué lo digo? Dice: más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondidas. No actuamos con engaños ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pablo se aparta, Pablo se guarda de que el Señor lo libre de usar la palabra del Señor para fines propios, para presentarse a sí mismo, para alguna ganancia. Él se guarda de esto no solo porque entiende la gracia y la misericordia de Dios que el Señor ha tenido con él, sino por algo más, que él sabe que en el Señor nos movemos y en él existimos y en él caminamos. Él sabe, él es consciente por la gracia del Señor que él diariamente está en la presencia del Señor. Ojo, y no solamente Pablo, todos nosotros en todo momento, a donde vamos caminando, a donde estamos yendo, siempre va la presencia del Señor. Y eso debería generar en nosotros un temor reverente. Voy a hacer esto, recordar, es que yo estoy en la presencia del Señor. Nosotros no, aún más, incluso ni el pecador se sale de la presencia del Señor. Que no goce de las bendiciones de su gracia, y eso tal vez en el momento, no quiere decir que él esté por fuera de la presencia del Señor, y no quiere decir que Dios no esté viendo las intenciones, las motivaciones y todo lo que el siervo de Dios o cualquier hombre tenga en su corazón. Pablo es consciente de esto. Entonces, de su gracia, de su misericordia, y por eso procura apartarse y servir con diligencia al Señor. Y por esa razón es que él procura exponer de manera clara la palabra del Señor. No para su propio beneficio, sino para ver, primero, es que es la palabra del Señor. Y ojo, el Señor vela cómo se trata, con qué fines se usa la palabra de Dios. Y cuando yo desarrollaba esto, yo decía, ay de aquellos, Dios mío, ay de aquellos, pero es porque están cegados. Pablo no tuerce la palabra y tampoco puede hacerlo, y eso lo hablaba ayer con el pastor, porque él ha venido siendo transformado por la acción del Señor, que es el Espíritu en su interior, por medio de la revelación de la misma palabra del Señor, por ese encuentro glorioso. Por eso Pablo no puede. Y eso nos lo estuvo exponiendo el hermano, y quisiera volver a leerlo en el versículo 18, capítulo 3, un poquito ahí atrás. Si quiere se puede volver. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces es por eso que él no puede torcer la palabra de Dios, es por eso que él no puede exponerse a sí mismo, es por eso que él no puede usar la palabra de Dios, hacer cosas allí engañosas y todo.
pero es por esto, es porque Él ha sido transformado y Dios viene haciendo una obra en la vida de Pablo, y esto es importante tenerlo. Y vuelvo y digo, es muy delicado, o merece gran atención de nosotros el que se trate de manera adecuada la palabra de Dios. Es la bendita palabra del Señor. Uno no puede estar usando la palabra de cualquier forma, menos para intenciones propias. Y yo quiero aprovechar, si alguien en algún momento escucha esta transmisión y se ve en esta situación y entiende que no está usando de manera correcta la palabra de Dios, yo quiero llamarle desde este momento a que por favor se arrepienta y le pida al Señor que le ayude a usar de manera correcta, de manera sabia, que sea Él. Y por favor procure también como mirar sus intenciones y motivaciones con las cuales está exponiendo la palabra del Señor. Y eso es para todos nosotros, hermanos. Amén. Dice versículo 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Con respecto a esto, Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 11, si de pronto ahí, si pudieras, hermano, qué pena que no te lo avisé, pero si de pronto, si no usted me acompaña, Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 11: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. El poder conocer el evangelio, el poder ver el evangelio, el poder escucharlo, el poder entenderlo, adivine que eso no es una capacidad de nosotros, es imposible. Aún en Deuteronomio lo leíamos en estos días, que el pueblo no vio, no entendió y no comprendió, pero porque no se le había concedido. Eso está incluso desde el Antiguo Testamento, habla de eso. El poder entender la palabra del Señor, el poder conocerla, eso es solamente misericordia y gracia de nuestro Señor. Y yo sé que hay muchos que pelean. Yo lo hice en algún momento, por momentos como que mi corazón otra vez quiere como pregunta, y yo no, Señor, más bien no me voy a poner a inventar ni a pelear con el Señor. Señor, usted tuvo misericordia y gracia, a mí se me ha concedido, Señor, ¿y por qué? Y el Señor tan lindo, porque no tendría que responderle, pero es simplemente porque a Él le plació, porque se encariñó. No es porque nosotros seamos mejores que otros, y porque a otros no, porque a otros no se les ha concedido. Eso es parte de la soberanía del Señor. Y yo sé que muchos pelean con eso, y no estoy de acuerdo. Imagínense, el Señor se le ha revelado, el Señor le ha concedido, el Señor le ha mostrado esa gracia y esa misericordia a Él sin merecerlo, o sin que esa hombre o mujer lo merezca, y pregunta, ¿y por qué a mí sí y por qué al otro no? Yo no estoy de acuerdo con usted, Señor, no me parece, ¿verdad? O sea, hacemos ese tipo de cosas y uno dice, cuánto nos falta, cuánta humildad nos falta, cuánto conocimiento de la clara exposición de la verdad, de la bendita palabra del Señor necesitamos, hermanos. Versículo 4. Por aquí me pasé, perdón. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos dos cosas. ¿Qué hablé en el versículo 3? Que habla acerca de eso, de porque si nuestro evangelio está encubierto, lo estás para los que se pierden, ¿cierto? Entonces hay dos cosas, hay soberanía de Dios, pero también hay una responsabilidad del hombre, porque mire lo que dice acá: el Dios de este mundo ha cegado la mente de quienes, de estos ¿qué? ¿Qué es un incrédulo? Es una persona que le da prioridad a otras cosas. Quiero partir con eso. Su prioridad no es Dios, su prioridad no es la palabra del Señor. Eso como primero. Lo segundo, es una persona que ama más su pecado, ama más los placeres y deleites de este mundo, aborrece la luz y desobedecen al Señor. Y si usted escucha ahorita, Ulises no sabe de qué vamos a exponer, pero cómo el Señor dirige nuestro tiempo de adoración, cómo dirige nuestro tiempo de la palabra, de culto y de alabanza del Señor. Y por medio de la oración que el hermano hacía, hablaba precisamente eso: Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque le hemos dado prioridad a otras cosas. Yo no puedo ir a la iglesia hoy, y uno dice, hermano, estás muy enfermo. No estoy. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Hermano, ¿y por qué no vas a ir a la iglesia? ¿Por qué no te congregas? Y seamos honestos, porque hay otras cosas que son más importantes.
Ya, eso las cosas hay que mencionarlas de manera clara. Pero es que tan religiosos. La iglesia del Señor, la iglesia primitiva del Señor, es una iglesia que, ojo, diario se reunían a orar y a estar en comunión constante, procuraban eso. Pablo, usted aquí no ve a Pablo diciendo, me voy a descansar, hoy voy a relajarme. No, uno ve a Pablo constantemente esforzado porque Pablo ha entendido. Entonces la cuestión es un tema de entendimiento y que no hemos entendido la bendita y gloriosa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. A nosotros se nos ha concedido conocer los misterios del reino, a nosotros. ¿Y por qué es que soy mucho? No tiene que ver con que seas algo. Solo es misericordia y gracia del Señor, no tiene nada que ver con nosotros, con nuestras capacidades, no tiene nada que ver. Entonces estos incrédulos tienen eso, no que la luz no haya venido. Cuando Cristo vino le predicó y evangelizaba, iba por todos los pueblos haciendo señales, milagros, predicando, enseñando la verdad. Pero los otros solo querían, en ese entonces, solamente querían los milagros, querían los panes, los peces, que el Señor echara fuera a los demonios, que el Señor los trayera libertad, que levantara los... Y qué triste. En estos días hablaba con alguien que me llamó: Juan, necesito que me ayudes en oración, es que mira que esta y esta persona están... Bueno, eso mejor dicho y lo que el Señor me llevó a guiar. Venga, yo tengo una pregunta. Después de que el Señor intervenga en esta situación, y lo hizo, y lo viene haciendo en un proceso, ¿qué va a pasar con tu vida? Ahí sí hubo un frenón. Solamente acudimos al Señor en momentos, queremos que el Señor haga para nosotros, trabaje para nosotros, que sea nuestro sirviente. Ahora él vino a servir, que es lo más precioso, vino a servirnos. O sea, es que es un Dios que, mejor dicho, sobrepasa todo y vino a servirnos, pero también vino a hacernos demandas, ¿cierto? Vino a darnos ejemplos. Su servicio no era porque es que nosotros fuéramos señores de Él. Él simplemente vino a ser humilde para mostrarnos que es hacer la voluntad del Padre. Pero estos hombres solamente querían por momentos, solo querían la bendición de Dios. Ahorita el Señor a través de Ulises nos habla de eso. Solo quieren la bendición del Señor y punto. Una vez tengan la bendición, Señor, muchas gracias, te agradezco. Y eso que ni siquiera lo hace. 10 leprosos fueron sanados y solo uno volvió a dar gracias y a dar gloria a Dios. Y el Señor pregunta: ¿y dónde están los otros 9? ¿Acaso tampoco fueron sanados? Entonces cuando vienen entonces hay dos cosas. Sí, hay una soberanía de Dios. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, pero hay una responsabilidad del hombre. Y usted dice: ¿cómo hacemos eso? Entonces yo le invito a que venga a las clases de escuelita de predicadores, y acá trataremos todo ese tipo de temas, o en los tiempos de rebaños, o después de la enseñanza, todos. Aún más invito a los hermanos y hermanas que en algún momento tengan alguna situación que no comprendan, no entiendan, acercarse. Incluso pueden decir después de la predicación: hermano, no entendí esto, no me queda claro esto. Hermano, hacerlo, ¿cierto? O anotarlo en qué momento de la predicación. Y yo digo, aquí hay hermanos que hacen eso. Y damos gracias al Señor por esas personas que se preocupan en tomar nota y ve: esto no me quedó claro, de pronto en esto voy a preguntarle. Amén. Entonces estas personas que son desobedientes, que aman más las tinieblas, finalmente Dios los entrega a Satanás, al Dios de este mundo, para que los termine de engañar, endurezcan sus corazones, no conozcan a Cristo, que es la verdad, y se pierdan eternamente en el infierno. Una triste y cruda realidad. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son, para el que no lo conoce, son buenas noticias para aquel hombre y aquella mujer que están perdidos bajo la ira de Dios, que viven bajo condenación, pero que solo por medio de Cristo Jesús tienen esperanza y salvación de tan terrible castigo que nos espera. Entonces, cuando una persona comprende esto, corre a Cristo, corre de rodillas, se tira a sus pies: Señor, ten misericordia de mí, Señor, perdona mis pecados, te he ofendido, sálvame. Él es la buena noticia, iglesia, es Cristo. Versículo 5: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Unos solo hablan de sí mismos.
y ahora que estamos viendo en Escuelita de Predicadores el tema del testimonio, nos hemos dado cuenta cómo a veces nuestros testimonios están permeados por nosotros, por nosotros y por nosotros y por nosotros y solo por y por allá. ¡Ay, el Señor tuvo misericordia! Y cómo hemos venido viendo cómo nuestro testimonio, y lo invito a evaluarlo, cómo usted presenta su testimonio, y ahí usted se puede dar cuenta si la centralidad es Cristo o usted es el centro de ese testimonio. Entonces, unos hablan de sí mismo, de sus logros, sus capacidades, sus cartones, sus posiciones, sus posesiones, lo inteligente que son, y por ello se sienten señores y la gente se les tiene que arrodillar. ¿Usted conoce personas así? Yo conozco personas así. Aún más, hay unos que ni siquiera tienen todo ese tipo de cartones y aún así exhiben y se exponen y se muestran. Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros no nos enseñamos a nosotros mismos. Y mire lo que hace Pablo, entendiendo el ejemplo de Cristo que está viniendo, que su vida está siendo transformada al ver la gloria del Señor, al ver a Cristo. Hermanos, nosotros simplemente somos servidores de ustedes por causa de Cristo. Y Jesús, eso fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles: si alguno quiere ser el mayor, si alguno quiere ser el primero, ¿qué le dijo? Entonces vaya y sírvale. Y eso no nos gusta, eso nos cuesta, eso es difícil, pero el Señor lo hizo. Estando en su gloria, vino a servirnos y Él dijo, yo he venido a darles ejemplo de eso, y lo hizo perfectamente. Bendito sea el Señor. Esos hombres son falsas lumbreras de este mundo. Pablo solo predica a Cristo, que es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Ahorita lo cantábamos. Jesús dijo en Mateo 28, luego de su resurrección, Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, después de morir y resucitar, Jesús dice, todo poder me es dado, todo poder en los cielos y en la tierra, todo poder, escuche esto, todo poder le pertenece. Por tanto, id y haced discípulos y enseñarles lo que les he mandado, lo que hemos conocido de Él, lo que Él nos ha revelado. Eso hace el Señor. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Vuelvo y hago un recorderis. Todo poder. Cuando alguien tiene todo poder, ¿qué es lo que debemos hacer? Sujetarnos, someternos. Es que a mí no me gusta, es que a mí no me parece. Entonces la pregunta es, el Señor tiene el poder, igual, y Él lo manda, pero hay un tema de nuestro corazón, hay un problema en nuestro corazón que se resiste a la voluntad del Señor. Y ahí es donde tenemos que venir, vuelvo y lo digo, venir de rodillas delante del Señor, pidiendo, Señor, limpia mi corazón, santifica mi corazón, cambia mi manera de pensar, transforma. Y yo le digo, esto yo no lo digo por usted, esto lo digo por mí primeramente. Y lo he hecho porque Dios por su gracia ha permitido mostrar cosas de mi corazón que yo digo, me toca sudar y yo con preocupación, de verdad hermanos, con preocupación, con angustia. Yo cuando el Señor por su gracia permite ver a una actitud, una motivación incorrecta, yo vengo delante del Señor de verdad con lágrimas, y no porque me quiera aquí exponer delante de ustedes como si fuera mejor que uno de ustedes, Dios sabe que no. Y llamo de pronto al hermano Ulises, a José o a Edwin que no se encuentra en el día de hoy, o al pastor, hermano, tengo esta situación, tengo esta lucha, por favor, ayúdeme, porque yo sé que eso no le ayuda a Cristo. Eso no le agrada a Cristo, es que no le ayuda, perdón hermanos, eso no le agrada al Señor, y yo deseo en mi corazón tener que Dios limpie, purifique y santifique mi vida. Amén. Versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dios es tan misericordioso, tan maravilloso, tan precioso, que como sabía que por nuestra condición de muerte jamás podremos verlo, jamás podemos conocerlo, además porque Él es espíritu, nadie lo ha visto, nadie ha subido al cielo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Entonces envió a su Hijo unigénito, que se hizo hombre, pero que a su vez es Dios mismo, para que pudiéramos a través de Él, ojo, disfrutar de su amor, de su paternidad, de su gloriosa presencia. O sea, Dios es muy precioso. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos.
No éramos dignos y el Señor nos permitió conocer su gloria. Y yo le digo, no hay nada más glorioso, nada más majestuoso, no hay riqueza en este mundo que se compare a la gloriosa y bendita presencia del Señor. Eso es total. O sea, la presencia del Señor, el tener acceso a su presencia, el poder disfrutar de su amor, de su paternidad, de su gloria, de su majestad. Yo le digo, usted ha deseado cosas en su corazón, y yo le digo, eso está, mejor dicho, eso no le llega a los talones, por Dios, eso no llega a los tobillos, ni se acerca jamás a la gloriosa presencia del Señor. Y eso es una misericordia, perdón, es una misericordia del Señor con nosotros. Entonces te invito a adorar al Señor por no privar al hombre de contemplar y palpar la gloriosa gloria de Dios, la grandiosa gloria de Dios, es decir, su carácter, su poder, lo que Él es en la persona de su Hijo Jesús. Él es la gloria de Dios, Él es la imagen de Dios. Padre, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo y no has visto? No me has visto, o sea, no me has conocido. Cristo es la imagen total, exacta. Es la misma sustancia de Dios, del Dios invisible. Él es el Dios visible de un Dios, perdón, Él es Él es total, Él es el Dios visible del Dios invisible. Gracias, hermano, que el Señor te bendiga. Ya Él me vio que ya tenía la garganta. Y yo traía un tarrito, pero yo digo, ay, no, es que si lo destapo pierdo mucho tiempo. O me cae o se me derrama. Entonces, damos gracias al Señor por eso y adorarlo al Señor con entendimiento. O sea, yo cuando leí estos hermanos, dice, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios. O sea, es muy precioso, ¿no? O sea, es muy lindo nuestro Dios, para que le conociéramos. Él sabía que jamás íbamos a poder. Por nosotros era imposible. Vamos al versículo 7, hermanos. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Yo les dije a ustedes que había traído un compañerito, ¿cierto? Y la verdad no le veo sino por allá unas matas como basurita. Y yo le pregunto, ¿qué pasa si yo, que es muy normal que lo haga, tiendo a los daños, pero si yo suelto esto acá, ¿qué pasa? Y se ve bonito, está bonito. Aparte que el pastor pues y Adielita me lo cobran y los hermanos de administración me lo cobrarían, pero es bonito, ¿cierto? Es hermoso, esto es hecho de barro, estoy casi convencido de ello. Pero si esto se cae de esta altura, ¿qué pasa? Ya, eso es un momentico. Estos somos nosotros, hermanos. Somos muy lindos por fuera, somos muy, algunos, bueno, el Señor les ha permitido tener una belleza. No, pero sí, pues todos somos eso, no me malinterprete. Pero la verdad, por dentro, o sea, cierto, o sea, entonces Él dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? De todo lo que hemos venido hablando acerca de la imagen del glorioso evangelio. Ahora, ¿quién es la imagen del glorioso evangelio? Cristo. Él es la imagen del glorioso evangelio. Y este conocimiento que Pablo tiene, pero que ha sido transmitido por generaciones a la iglesia, nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos ese tesoro, y me gusta, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder, tenemos tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Ese tesoro, ese sublime tesoro, ese sublime poder ha sido dado por gracia el Señor. La luz, Cristo mismo, el evangelio, y finalmente Él es eso. El Señor es el evangelio, el Señor es la luz, el Señor es el glorioso evangelio, es la gloria de Dios, es la imagen visible. Entonces, este conocimiento que nosotros tenemos, lo tenemos en vasijas de barro, indignos totalmente. Nosotros no merecemos tanto. Entonces tal conocimiento, misterio y encargo es más precioso que cualquier tesoro que pudiéramos encontrar. Nos consume por dentro. Los mismos ángeles quisieran anunciarlo, mas a Dios le plació que habitara en nosotros. Simples vasijas de barro, polvo de la tierra, así que no nos creamos mucho.
no nos creamos mucha cosa, porque tanto conocimiento, tanto como hacían estos falsos maestros que se sentían grandes, se sentían muy poderosos por toda su filosofía y todo ese tipo de cosas, eso al final en la vida eterna, ¿para qué? O sea, tiene propósitos acá, sí, el conocimiento, yo no digo que el conocimiento esté mal, pero que eso nos haga mucho. Solamente el glorioso evangelio, solo ese precioso tesoro es lo que le da valor a esto, el contenido. O sea, el contenido es lo que le da valor. Y mire y cuánto nosotros nos preocupamos por el exterior, ¿cierto? Ay, no, las mujeres conocen más de eso, no, y eso que ya también los hombres, ay, no, la pestañita, y bueno, ay, no, que bueno, ¿cierto? O sea, perdóneme, yo soy flaquito, no me preocupo mucho como por la parte pero debería hacer ejercicio, caminar, por lo menos. Pero hay quienes son amadores de sí mismos, o sea, impresionante, o sea, una cosa aterradora. ¿Pero es por qué? Porque están vacíos. Al no tener el glorioso conocimiento, el glorioso tesoro del Señor, pues procuran llenar sus vidas con cualquier cosa, ¿sí? Este excelso conocimiento que Dios escondió de los sabios e instruidos y que se le reveló a los que son como niños, tiene el poder, al ser anunciado, de transformar. Es que es sublime poder. Tiene el poder, al ser anunciado, de transformar el perverso y duro corazón de los hombres por la obra del Espíritu de Dios. Y ojo, es tan glorioso el poder del Señor, ese sublime poder que tiene el poder de sostenernos en la tristeza, en la angustia, en la aflicción, en el dolor. No es lo mismo una persona que tenga a Cristo en su corazón, que tenga comunión con la iglesia. No es lo mismo en las dificultades, en la tristeza y en la aflicción. Y se lo digo por lo menos hoy con convicción y con conocimiento. No es lo mismo. Ver personas destruidas, una familia destruida, destrozada, y que por años no han querido el evangelio y lo resisten. Es que a mí lo que yo pienso es que es esto y eso no es así. Y no que por eso y no que por conocer de Cristo no nos van a venir aflicciones y tristezas, sí, pero tenemos ese sublime tesoro que nos sostiene en la prueba y en la dificultad. Ese contenido, esto acá se cae. Además es tan precioso ese tesoro que cuando el Señor ve que simplemente somos vasijas de barro, que simplemente somos polvo, que somos tierra, pero cuando ve el contenido, cuando ve el contenido que ha sido depositado, que ha sido derramado, que es su Hijo Jesús, que es la presencia del Espíritu Santo, cobra un valor impresionante. Y por eso es que nosotros no somos destruidos, no somos echados al infierno por la imagen que habita allí en nosotros, sin merecerlo. O sea, y yo sé que usted ya me entendió, iglesia, y ruego que así sea, y los que están allí viendo pero ese glorioso poder, mejor dicho, es lo mejor que nos puede pasar. Yo le digo, qué conocimiento que usted tenga tiene el poder de sostenerlos en la dificultad. Y hablo a todos los sabios e instruidos, y que son personas temerosas del Señor, que yo sé que son de Dios. Dígame si en nuestro conocimiento tiene el poder de ayudarnos en una situación difícil, por favor, en el momento de la angustia. Dígame si nosotros nos arrodillamos a eso que nosotros tanto queremos, en eso que tanto confiamos. Dígame si Él va a decir, ya te voy a ayudar y te voy a fortalecer. Solamente el glorioso evangelio, solamente el conocimiento y la imagen de nuestro Señor. Versículo 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y por el hecho de llevar este tesoro, esta luz, estas vasijas son aborrecidas, son despreciadas, son perseguidas, son derribadas por el mundo, porque denunciamos que sus obras son perversas y les decimos que se deben arrepentir de sus abominaciones. ¿Usted cree que porque Pablo era perseguido, porque la iglesia fue perseguida, porque era rechazada, porque era despreciada? Porque tenía a Cristo en su corazón. Y el Señor dice en Juan capítulo 17, o sea, a ustedes los aborrecen
porque me aborrecieron a mí primero. Y si a él lo aborrecieron, ¿cuánto no más a nosotros? Pero es mejor llevar el glorioso evangelio, es mejor llevar al Señor en el corazón, es mejor tener su presencia. Pero nosotros queremos que nos amen, nosotros queremos, procuramos y nos esforzamos por agradarle a la gente, por ser vistos por la gente, que vean lo maravilloso, lo lindo y lo linda que uno es, o sea, luchamos por eso. Y eso habla de dónde está nuestra identidad. Entonces es por esa razón que Pablo dice que somos perseguidos y somos destruidos, destruidos no, derribados pero no destruidos, desesperados, perseguidos, abandonados, todo este tipo de cosas. Pero él dice que es por ese tesoro. Y nuestro enemigo, el diablo, viene en contra a veces de nuestra vida, en contra de la iglesia, en contra de la verdad, y usa todo un sistema global, viene en contra de nosotros por usted. No, por ese tesoro, por ese poder sublime que hay, porque el poder sublime que hay, que ha sido depositada en esa vasija, tiene el poder de liberar a los cautivos que están en su reino. Y él no quiere que se le arrebate, porque él dice que le pertenece. Pero este evangelio, este precioso poder, tiene el poder. Uno no puede cambiar las personas, uno no puede liberar a las personas, pero el glorioso poder que viene de parte de Dios solo sí tiene el poder de liberar y salvar a personas completamente. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hemos conocido la verdad, pero para dejárnosla a nosotros, no, ya lo leímos. Yo les he dado poder, pero es para ir a anunciarlo, para ir a llevar. ¿Por qué? Yo le digo, aún hay personas que están cautivas por el diablo todavía. Hay personas que están entenebrecidas, pero son escogidos por el Señor. ¿Usted sabe quién es? No, pero por eso anunciamos el evangelio, porque no sabemos, pero allá hay hermanos todavía, hasta que venga el Señor. Hay hermanos a los cuales crean o no crean, ¿cierto? Hay unos que no van a creer, sí, eso usted puede estar, hay unos que no van a creer definitivamente, pero hay otros que sí, que van a responder por nuestra predicación, por nuestra enseñanza, no, por el poder del evangelio, por la obra del Señor, por ese Dios misericordioso, por ese Dios bondadoso. Versículo 9. Perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Pero Dios, aunque el mundo nos persigue, aunque el mundo nos rechaza, aunque el mundo vaya en contra de la verdad de Dios, aunque usen los gobiernos para, mejor dicho, tumbar los fundamentos de la verdad, el Señor cuida de nosotros, Él vela por su obra y por lo suyo, los defiende, mira con amor a aquellos en los cuales se ha depositado tan sublime poder, que es la presencia de su Hijo, su Santo Espíritu. Amén. El Señor le dijo a Pablo, o le dijo a Ananías, perdón, yo mismo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Eso es una verdad. Por usted declarar la verdad, por incluso usted decirle a una persona que tiene otra religión, eso no es correcto. Eso que estás enseñando, eso no lo dice la Biblia. Eso se ve cómo se encienden y cómo les da rabia y cómo les da no. Pasa incluso entre nosotros mismos cuando viene un hermano, una hermana, guiado por el Señor, hermano, hermana, debes arrepentirte de eso. Pasa entre nosotros, ¿no? Cuando viene la verdad, uno dice, no me gusta. Lucas 11:49, pero para que lo tengan anotadito allí y lo lean ustedes. El sufrimiento es una señal distintiva de los siervos de Dios. Los otros se alegran momentáneamente por sus riquezas. El sufrimiento es una señal de los que sirven de verdad al Señor. Es una señal. Estos hombres no les gustaba la debilidad. A los falsos maestros que se están entrando en la iglesia, a esos con todo lo que tenga que ver debilidad, ellos no les gusta, no les llama la atención. Por eso es que rechazan a Pablo y por eso cuestionan a Pablo. Siendo un apóstol de Pablo y sufre, un apóstol del Señor y sufre. No, pues porque así, eso. Y no les gustaba, y la iglesia se estaba dejando como llevar por él. Es verdad, en cambio miren estos hombres de Dios, estos sí les debemos creer, estos sí tienen el verdadero evangelio del Señor. Pablo, versículo 10. Donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo, a todo lugar que iba, él no desaprovechaba.
todo lugar que iba, donde él estuviera, anunciaba que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados para salvarnos. Pero a muchos esta enseñanza parecía una tontería, porque es contraria a la filosofía ganadora y a las obras de este mundo. Y por la causa de Cristo lo rechazan, lo persiguen y maltratan. El Señor dijo en Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Pablo le dice, renunciamos a todo lo que es oscuro, todo lo que es perverso. El Señor dice, tome su cruz cada día y sígame. Servir al evangelio, tener ese tesoro entre nosotros, tener este conocimiento. Ganamos enemigos, hay persecución. Y yo sé que aquí en Colombia uno dice, no, pues yo no veo tanta persecución. Puede que llegue en algún momento, pero si hay hermanos en otros países que sí son muertos, y los que sirven en misiones o conocen en eso, saben, nosotros disfrutamos en el momento, hasta donde Dios lo permita, de una gracia, una misericordia que podemos tener estos tiempos. Entonces, hay países y muchos en donde el evangelio es perseguido, o sea, eso es contrario, y deberíamos orar por esos hermanos que están allí. A su vez anunciaba la resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte, como garantía de que seremos redimidos y transformados cuando el Señor vuelva, porque hemos creído en Él. Pablo anhelaba y esperaba ese momento. Cuando Pablo sufría, cuando Pablo angustiaba por la causa de Cristo, él decía, yo sufro y duele que me persigan, que me maltraten, que me hagan sufrir, pero él tenía puesta en ese momento glorioso donde Cristo va a descender de los cielos con poder y con gran gloria, y hemos de ser transformados por el poder del Señor, hermanos. No hay conocimiento, no hay tesoro, no hay poder en este mundo que nos pueda transformar. Ningún conocimiento. Usted me pregunta, Juan, ¿pero qué tenés pues contra los del conocimiento? No, no es que tenga, pero es que muchos han puesto su confianza, su fe en las riquezas, en las posesiones y en el conocimiento. Y yo digo, pero el día que estemos para morir, ¿eso para qué nos sirve? A mí me sirvió de mucho, y en la eternidad. Y la eternidad. No digo que no conozcamos, no digo que no aprendamos. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Estoy hablando de prioridades, de la prioridad que es conocer el evangelio. Pablo decía, todo lo que conozco, ojo, y es Pablo, pues para que ustedes digan que es que hay, no, este Juan no, es Pablo. Todo lo he tenido, ¿por qué? Allí Brigitte lo dijo, y ya lo dijeron por acá, por basura. Solo por conocer a quién. ¿Y a Cristo qué? Esa era su meta, eso era la meta del apóstol. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiere el Señor hablarnos a cada uno de nosotros? ¿A qué está apuntando? ¿Será que el Señor nos está llevando a pensar que hay otras prioridades en nuestra vida, que hay cosas mucho más importantes? Pero el evangelio, no, sí, eso es bueno, y ir allá a lavar y alzar las manitos. Amén. Yo creo que voy a tener que pedir perdón. Aquí me estoy acordando de Ulises. Yo me emociono por momentos, hermanos. Por momenticos nada más. Nada más. Versículo 11. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús. Vuelve y lo dice, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. A los que, ¿quiénes son esos? Mire lo que dice, pues a nosotros los que vivimos. ¿Cómo así que los que vivimos? Él no está hablando de cualquier vida, es aquellas personas que han nacido de nuevo por la gracia, por la misericordia y por la bondad de nuestro Dios. Nosotros a los que vivimos. Siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. A los que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios, que pasamos de muerte a vida, se nos permite sufrir, ser despreciados por el mundo, pero al final hay una gran bendición. Pero no solo sufrimos persecución de los de afuera, ni de este mundo, sino de adentro también. Somos perseguidos por nuestros malos deseos, luchas, tentaciones que nos hacen llorar, sufrir, porque queremos ser instrumentos fieles en las manos del Señor. Y estos sufrimientos, finalmente, cuando padecemos con nuestro pecado, con nuestra maldad, vemos esas cosas entre nosotros, vuelve y nos llevan a un lugar
a esperar la gloriosa venida del Señor, cuando hemos de ser transformados. Ahora, allá hay un momento, pero el Señor, y lo hemos dicho mucho y lo volveremos a repetir porque es necesario que lo recordemos, que nos recordemos el Evangelio, la comunión entre hermanos, la comunión entre iglesias. Eso no es simplemente como porque estemos, disculpen la palabra, desparchados, cuando motivamos a que la iglesia tenga comunión, que tenga hermandad, es porque es un medio de gracia por medio del cual el Espíritu Santo obra a favor de nosotros para irnos santificando, para irnos limpiando. Pero obviamente seremos totalmente transformados cuando Cristo venga. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Versículo 12. El hombre de Dios vive en una constante batalla, martirizando por el poder del Espíritu los deseos perversos de la carne, negándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque entiende la misericordia del Señor, pero también por amor a los demás, para poder ser luz a los de afuera y ser una vasija útil por medio de la cual el Señor exhorta, consuela, anima, edifica a los hermanos que tenemos en Cristo y a los que están en tinieblas, luz para ellos, luz, salvación. Ese poder es para eso, para nuestra propia gloria, y no de nosotros, para nuestra propia edificación, pero también para ser luz a los que están afuera y para nosotros los que estamos acá. Conclusión, ahí terminamos. Concluimos pues que Cristo mismo es la buena noticia, es la luz del corazón del hombre, Él es el Dios mismo en forma visible, Él es el sublime poder y tesoro que ha sido depositado en nuestros corazones. Él es. Aplicaciones para usted que no tiene una relación con Dios, que ha sido convencido que está perdido, que está en tinieblas. Quiero que sepas que el Padre por amor entregó en la muerte, en la cruz, a su Hijo Jesús, para que mediante su sufrimiento y dolor usted tenga vida y vida en abundancia. Por lo tanto, arrepiéntete de tus maldades y pide perdón al Señor, el cual tendrá de usted misericordia. Es tan grande el amor del Señor por aquellos que, por nosotros, pero por aquellos que están perdidos, que entregó a su sublime tesoro, a lo más preciado, a lo más valioso, que es su precioso Hijo Jesús. Lo entregó por nosotros. Para los creyentes, y quisiera invitar a los hermanos de la alabanza para que nos acerquemos y oremos al Señor. Si estás desanimado, quieres tirar la toalla, recuerda que el Señor tuvo de usted misericordia cuando nadie lo tuvo, cuando no lo merecía, y depositó tan gran tesoro en su vida para que le conozca y lo des a conocer a otros. Y ese poder, hermano, te digo, el poder del Evangelio sostiene tu vida. Procura recibir capacitación para aprender e interpretar correctamente la palabra de Dios y así exponer claramente la verdad y no su propia vida o exponer enseñanzas cerradas. Por medio de Cristo debemos mirar al prójimo y a mi hermano. Eso hablaba y lo aprendí ayer con el pastor. Esto no es mío, normalmente las predicaciones siempre son en conjunto y las hablamos entre los hermanos y cada uno va aportando. Y el pastor, y permítame usarlo, pastor, el pastor decía que por la obra del Señor, por lo que el Señor está haciendo, él puede ver aún a los que no son creyentes, ver cómo Dios está obrando, cómo está esa gracia común en sus vidas. Pero también poder ver al hermano que tal vez está flaqueando, que está luchando, cómo poder ver ese tesoro, ese precioso tesoro en la vida de ese Señor, de este hermano, de esta hermana. Y yo le digo, la persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene ese tesoro en su vida, el mismo Señor que puso ese tesoro lo ha de terminar la obra que comenzó en esa persona. Entonces por eso no podemos desanimarnos ni desesperarnos con aquellos hermanos, hermanas que uno dice, ¿hasta cuándo? No, es que el Señor es el más interesado por esa vida o por su vida. Por medio de cuando prediques o enseñes a otros, no te prediques a ti mismo como si fueras mucha cosa,
Predica a Cristo y su obra en ti. Renuncia y guárdate de los deseos perversos de este mundo. Clama al Señor para que seas un instrumento limpio y útil en sus manos. La identidad del creyente debe estar en Cristo, no en la vasija, no en la hermosura de la vasija. Debe reflejar una vasija en las manos del Señor, debe reflejar su humildad y ser coherente con nuestra vulnerabilidad. Amén. Hermanos, ruego que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor y adorarlo y cantarle con entendimiento. Padre, quiero darte muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por los hermanos. Gracias por los que han escuchado, Señor, tu mensaje, Dios, tu evangelio, Señor. Que por tu gracia, Señor, he procurado, Señor, y sé que me falta mucho, procurar es exponerlo de manera clara, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea rearguyendo, Señor, sea trayendo convicción de pecado, sea iluminando, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Que tu poder, Señor, tu sublime poder, Señor, nos transforme, nos cambie, Señor, a la imagen preciosa de tu Hijo Jesús, Señor. Trae, Señor, salvación a aquellos que no conocen de ti, que están perdidos en tinieblas, que están perdidos en oscuridad, Señor. Trae, Señor, la luz de tu evangelio. Ten misericordia, Dios, de este mundo, Señor, que está sumido en las tinieblas, en las cadenas, Señor, que procuran, Señor, llenar sus vidas, Señor, con cualquier otra cosa menos contigo, Señor. Pero cómo, Señor, hemos de conocer, cómo hemos de ver la verdad, Señor, cómo hemos de ver esa luz, Padre, si tú no vienes a nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, que venga, Señor, a nuestras vidas, Señor, que nos des mente, Señor, para entender, Señor, que nos des oídos, Señor, para oír, que nos des ojos, Señor, para ver, Señor, para conocerte, para conocer a tu Hijo Jesús, Señor. Él es la imagen, Dios. Él es el tesoro, Dios. Él es el precioso tesoro. Él es el sublime tesoro. Él es la buena noticia, Dios, para este mundo, para nuestras propias vidas. Él es el que nos levanta. Él es el que nos cuida. Él es mi pastor. Que cuando paso, Señor, por tormentas, cuando pase por valles, Señor, de sombra de muerte, Él está conmigo, Señor. Él me levanta, Él restaura mi alma, Él me consuela, Señor. Ese precioso poder que a usted por gracia y misericordia le ha placido poner en nuestras vidas, Señor. Nosotros simplemente, Dios, somos vasos, somos vasijas de barro, Señor. Simplemente somos polvo, Señor. Usted es lo glorioso, usted es lo majestuoso, usted es lo precioso, Dios. ¿Qué seríamos, Señor, sin usted? ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, sin usted? Sé, Señor, que quedó escaso, Señor, para poder orar, Señor, con sabiduría. Pero bendice a mis hermanos, Dios, y háblales tú, Señor, y convéncelos. Solo tú puedes, Dios, hacer más, Señor, con tu verdad y con tu palabra en el corazón del hombre y de la mujer y de cualquier hombre que es expuesto a tu verdad, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, y permítenos alabarte con entendimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.